Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el posgrado de San Simón, CESU. Hoy día vamos a hablar de un tema que siempre es de actualidad, y este tema tiene que ver con la Guerra del Pacífico. Y para ello hemos invitado a Rocío Extremadoiro. Ella justamente está haciendo una tesis de doctorado sobre este tema. Rocío, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Ella es socióloga, ha estudiado en la Universidad Mayor de San Simón, tiene una maestría en estudios latinoamericanos y, como lo dije hace un momento, está haciendo actualmente su doctorado en la Universidad de Salamanca, en España. Ella también es docente de la carrera de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Rocío, de alguna manera la Guerra del Pacífico ha marcado muchísimo a Bolivia, a Perú y a Chile. Y un poco tu tesis trata justamente sobre este tema. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El tema de mi tesis es cómo la Guerra del Pacífico, las interpretaciones de la Guerra del Pacífico a partir de la historiografía tradicional, la difusión que se hace de esa historiografía tradicional a lo largo del tiempo, a partir de la escuela, de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación, ha marcado profundamente las identidades nacionales en Chile, Perú y Bolivia, ¿no? Identidades nacionales que están relacionadas también con la constitución de alteridades, con la visión que se tiene del enemigo, del rival, etcétera. Visiones que han marcado tanto a nuestros países que afectan profundamente a la posibilidad de encontrar un diálogo frente a las consecuencias que han devenido de la Guerra del Pacífico, ¿no? Específicamente en cuanto a la demanda marítima boliviana. Por ejemplo, en el caso de Chile y en el caso de Bolivia, hay visiones históricas que todavía perviven, que si se sigue reproduciendo, difícilmente vamos a poder encontrar una salida dialogada a la demanda marítima boliviana. Entonces, por eso es un tema bastante interesante, porque nos atañe directamente, porque no deja de ser la demanda marítima boliviana el tema de relaciones internacionales más importantes que tiene Bolivia. Viendo un poquito cómo ha marcado estas identidades en nuestro país, ¿qué podrías decir al respecto? Bueno, en el caso de Bolivia hay una característica muy marcada en la constitución de identidades nacionales, ¿no? Que está también relacionada con una lectura de la historia que pervive a lo largo del tiempo. La lectura de la historia en el caso de Bolivia siempre tiene una característica de tragedia, de lamento, donde está presente permanentemente la derrota, ¿no? No solamente estoy hablando de las guerras, ¿no?, que ha sufrido el país, estoy hablando desde la lectura, digamos, que se tiene de la colonia, obviamente, bueno, basada también esa lectura en hechos reales, pero pervive ese sentimiento de tragedia, ¿no? 500 años de dominación, 500 años de explotación, de abuso, de saqueo, y una vez deviene la República, la llamada República de Bolivia, la misma lectura, ¿no? Una lectura que culpa a las élites, otra vez nuevamente por el saqueo, por la explotación, por el abandono, culpa también a la injerencia extranjera permanentemente, y eso se potencia con la lectura que se tiene de la Guerra del Pacífico, ¿no? Una lectura donde nuevamente se potencia la tragedia colectiva, se potencia el despojo, se potencia el robo y la derrota. Estas características se van a insertar profundamente en la identidad boliviana, ¿no?, que está asignada permanentemente por el lamento, por la tragedia, y esto está muy marcado por la historiografía, específicamente en el caso de la Guerra del Pacífico. En el caso peruano, que también fue uno de los países derrotados en esta guerra, me imagino que debe ser un poco parecido a lo que sucede en Bolivia, ¿o es diferente? Bueno, es muy interesante notar, además, es una de las cosas que poco, digamos, se refleja en la historiografía tradicional boliviana, principalmente en la más básica, y es que el Perú, si hay que nombrar a un país que más ha perdido en la Guerra del Pacífico, ese es el caso del Perú, porque Perú no solamente va a perder el territorio que en ese entonces era el más rico que tenía, era una especie de gallina de los huevos de oro, que tenía la mayor parte del salitre y del guano, estoy hablando del territorio de Tarapacá,
no solamente va a perder también después Arica, sino además va a sufrir una terrible, una cruenta invasión a su capital y a otras zonas del Perú por parte del ejército chileno, una invasión que va a durar varios años, una ocupación que va a durar varios años, ¿no? Que no fue justamente civilizada, fue bastante cruel con todo lo que implica este tipo de invasiones de ejércitos. Y bueno, igual en la historiografía peruana está reflejado muchísimo aquello, ¿no? Esos días trágicos. También hay una suerte de culpar a las élites del momento en el Perú por este desastre que sufre Perú en la guerra, ¿no? Por haber perdido de esa manera la guerra, por haber aguantado tanto tiempo esta ocupación. No obstante, parece ser que en el caso del Perú las heridas de la guerra se han cerrado mucho mejor, ¿no? Si bien ha habido una demanda en la Corte Internacional de la Haya por fronteras marítimas entre Perú y Chile, parece ser que las heridas de la guerra en el Perú están mucho más cerradas que en el caso de Bolivia. ¿Por qué? Porque a pesar de que todavía hay algunas reivindicaciones, ¿no?, que Perú gesta en relación a la guerra, no son tan fuertes, tan fundamentales y tan determinantes de sus relaciones internacionales como sería el caso de la demanda marítima boliviana, ¿no? La demanda marítima boliviana para Bolivia es permanentemente una herida no cerrada. Me parece en ese sentido que el Perú ha cerrado de manera mucho más, bueno, ha podido cerrar las heridas de la Guerra del Pacífico, aunque todavía hay, bueno, no deja haber siempre, ¿no?, algunos exponentes, ¿no?, que dicen, no, que devuelvan Tarapacá, que devuelvan Arica, pero eso son posiciones absolutamente minoritarias. En cambio, la demanda marítima boliviana como una herida, como una secuela de la guerra no cerrada, es parte de lo que sería, digamos, de la conciencia colectiva boliviana, ¿no? Es una demanda que pervive a pesar de los años transcurridos. Me imagino que en el caso de Chile es completamente diferente, fue el país victorioso y seguramente la constitución de su identidad va a ser distinta a lo que ha sucedido tanto en Bolivia como en Perú. Sí, es una de las cosas más interesantes, ¿no?, de los hallazgos de esta investigación, ver cómo la Guerra del Pacífico ha marcado profundamente la identidad nacional chilena, porque es a partir de la victoria de la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Pacífico que obtiene Chile, que se va constituyendo un mito que va a marcar fuertemente su identidad, que es el mito de la excepcionalidad chilena frente a los demás países de América Latina y principalmente frente a los dos vecinos, ¿no?, Perú y Bolivia. Se va a constituir un mito que va a exaltar muy, muy fuertemente la victoria. Durante la Guerra del Pacífico va a haber una verdadera movida estatal, o sea, el Estado, los gobiernos van a fomentar una serie de mitines, de actos públicos, incluso en las misas, ¿no?, los sacerdotes también fomentaban, ¿no?, es la exaltación permanente a las victorias de Chile, ¿no?, a las batallas. Son una serie de discursos que incluso comparan a Chile con Esparta, ¿no?, que lo nombra el país más poderoso del mundo, ¿no?, una exaltación de que cómo ha podido ganar a dos países él solo. Entonces, a partir de eso, a partir de las victorias en la Guerra del Pacífico, hay una serie de mitos que se van constituyendo, que forman parte de la identidad chilena. Por ejemplo, el mito de que hay hasta un libro que se llama Raza Chilena, donde exponen que era una raza superior frente a los demás, a sus dos vecinos, por lo tanto era obvio que podían ganar esta guerra. Se expone también que eran mucho más homogéneos, mucho más institucionales. Se exponen una serie de características que catalogarían a Chile como excepcional frente a América Latina gracias a esta victoria, y a partir de la victoria de la Guerra del Pacífico es que ese mito se va construyendo y hoy es un mito muy importante en la identidad chilena, ¿no?, esa idea de que son excepcionales, ¿no?, de que son los ingleses de América Latina, por ejemplo, o que son los europeos de América Latina, que son los únicos, el país más institucionalizado o el país más desarrollado. Todo eso deviene de una lectura de la Guerra del Pacífico, es impresionante y fue potenciado por el mismo Estado chileno. Esto puede también suceder un poco en el caso argentino, que de alguna manera ellos también se piensan europeos, más homogéneos, hay una lectura también que se hace en ese país. Pero no es tanto eso lo que me interesa de repente es ver cómo Argentina interviene en esta Guerra del Pacífico, que no se conoce mucho en Bolivia, ¿no? Claro, es algo que no refleja mucho la historiografía tradicional más básica. Es interesante notar que cuando se han constituido los estados nacionales en América Latina durante el siglo XIX y se han ido consolidando poco a poco las fronteras en este siglo, se han gestado distintas rivalidades, ¿no?, entre países.
Y en ese sentido, Chile tenía dos grandes rivales históricos, ¿no? Que hasta ahora pervive también eso en la conciencia colectiva. Los dos grandes rivales históricos de Chile siempre fueron Perú y Argentina. En el caso del Perú, porque había, digamos, rivalidad por controlar el Pacífico Sur a partir de los puertos del Callao y de Valparaíso, ¿no? Que eran los dos grandes puertos. Y rivales. Y rivales, por supuesto, ¿no? Y en el caso de Argentina, la rivalidad venía también por controlar la parte sur, ¿no? De Sudamérica, la parte de la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, que en ese entonces era un territorio bastante geopolíticamente muy estratégico. Y así, digamos, poco a poco en los imaginarios colectivos se van construyendo rivalidades entre los dos países, ¿no? Argentina, Perú, los principales rivales de Chile. Entonces, había siempre disputa entre Chile y Argentina por este territorio, ¿no? Del sur, por controlar la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, y en más de una ocasión estuvieron al borde de una guerra, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? en varias coyunturas históricas. También eso va a suceder antes de la Guerra del Pacífico, cuando la Argentina casi integra el Tratado de Alianza Defensiva, ¿no? Entre Perú y Bolivia, que se dio en 1873. Estuvo un paso Argentina de integrar este tratado. Se aprobó en la Cámara de Diputados de Argentina, no prosperó la iniciativa en el Senado y es así que no integra, pero estuvo muy cerca Argentina de integrar la alianza entre Bolivia, Perú, y hubiera estado Argentina contra Chile. Y además, durante la Guerra del Pacífico, nuevamente se intenta incluir a la Argentina en la guerra. Perú principalmente hacía estas gestiones, también las ha hecho Bolivia. Y incluso Bolivia llega a ceder a la Argentina lo que se conoce como la Puna de Atacama, ¿no? Que es un territorio que era parte del litoral boliviano. Llega a decir el Estado boliviano que prefiere dárselos a los argentinos antes que al enemigo, que era en este caso Chile, para ver si de esa manera Argentina se intervenía en la guerra. Y estuvo cerca Argentina de intervenir en la guerra por estos problemas que tenía con Chile, por esta rivalidad histórica, pero finalmente los argentinos parece que razonaron de manera muy pragmática y no intervinieron en la guerra, aunque de manera indirecta obtuvieron esta ganancia, ¿no? La Puna de Atacama, y además lograron negociar con Chile, que se veía presionado por la guerra, algo que para la Argentina le parecía favorable, ¿no? En estos territorios del sur, ¿no? Que Argentina controla el Atlántico, Chile controla el Pacífico, y por un tiempo solucionaron este diferendo que ha vuelto de nuevo a resurgir después, ¿no? En un futuro. O sea que de alguna manera Argentina ganó un poco de territorio sin meterse en la guerra, bueno, metiéndose indirectamente, digamos. Ganó territorio, la Puna de Atacama, y también consiguió que Chile cediera, ¿no? Frente a esta disputa que había en la parte sur, ¿no? De Sudamérica, por un tiempo, porque nuevamente después, a finales del siglo XIX y después durante el siglo XX, nuevamente va a surgir esta disputa, ¿no? Incluso durante la época de las dictaduras militares, ¿no? Hubo un momento donde se creía de que podía haber una guerra entre Chile y Argentina cuando estaban los dictadores, ¿no? Pinochet, Videla, etcétera, en el poder, ¿no? Es una rivalidad de larga data que todavía se mantiene en el imaginario colectivo, ¿no? La rivalidad entre Chile y Argentina y también la rivalidad entre Chile y Perú. Por tanto, es también una de las cosas que poco se conoce en la historiografía tradicional más básica, es que Bolivia para Chile siempre fue una especie de mal menor, ¿no? Y por tanto, desde el inicio de la Guerra del Pacífico y hasta finales del siglo XIX, Chile tuvo propuestas hacia Bolivia para incluirla como aliada contra el Perú a cambio de Tacna y Arica, ¿no? Entonces, esa es una cosa que no se discute mucho en la historiografía tradicional, pero es interesante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque demuestra de que para Chile la rivalidad histórica siempre fue con el Perú, o en todo caso con la Argentina, y no con Bolivia. Pero esa situación que se daba a fines del siglo pasado, principios del siglo XX, ¿podría ayudarnos ahora a encontrar una solución o lo ves muy difícil? Mientras yo tengo esta hipótesis, ¿no? Que es la hipótesis de la tesis, de mi tesis, y de alguna manera la estoy comprobando, ¿no? Mientras pervivan lecturas históricas maniqueas, ¿no? Como es la historiografía tradicional, la más básica, la que se difunde en la escuela, la que se difunde en las Fuerzas Armadas, la que se difunde en los medios, la que es promovida por los mismos estados, tanto chileno como boliviano principalmente, mientras continúen estas visiones históricas sumamente maniqueas, visiones históricas que dan pautas sobre las identidades nacionales, pero basadas en lo que sería la otredad, el otro, el enemigo, el rival,
muy difícil llegar a un acuerdo frente a la demanda marítima boliviana, porque estas historiografías tradicionales refuerzan los maniqueísmos. Entonces, así como en Bolivia nos educan desde niños, ¿no?, nos han robado el mar, nos han quitado el mar, nos han usurpado, han venido, nos han robado, chilenos roba mar, etcétera, etcétera. En Chile sucede exactamente lo mismo. Los educan primero exaltando la victoria, una suerte de triunfalismo muy, muy, muy marcado, y los educan también con la idea de que como han ganado una guerra, Chile no debería nada a Bolivia, ¿no? Y eso uno claramente este tipo de discurso lo ve en todos los gobiernos, no importa si son de izquierda, si son de derecha, más allá de las coyunturas políticas e ideológicas, el Estado chileno siempre repite lo mismo, ¿no? Han ganado una guerra, Chile nada le debe a Bolivia, no les vamos a regalar territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es fundamentado por la historiografía tradicional, que son historiografías llenas de maniqueísmos, llenas de dicotomías, donde la construcción del otro desde un punto de vista absolutamente negativo es lo que reforzaría las identidades nacionales. Entonces así está muy difícil llegar a un acuerdo, a un diálogo, y más aún pensar en ese sueño que siempre hemos tenido en América Latina, que es la unidad. Pero mientras se mantengan identidades nacionales basadas en la construcción de la otredad, bien difícil llegar a la unidad latinoamericana o bien difícil saldar secuelas de las guerras que se han generado entre nuestros países. O sea que de alguna manera todo el discurso que generalmente los gobernantes promueven y dicen de que van a crear la unidad latinoamericana, todos están de acuerdo, por ejemplo, en UNASUR, la creación de UNASUR era una tentativa justamente para lograr una integración mucho más fuerte entre nuestros países, pero al parecer es más el discurso, porque la realidad es otra, parecería, ¿no? Claro, siempre, bueno, lo interesante es que finalmente los intereses económicos terminan pesando, ¿no? O sea, si se dan este tipo de organismos latinoamericanos de unidad, digamos, de países, es que, bueno, también hay intereses económicos de por medio que permiten ese surgimiento. Por mucho tiempo hubo la esperanza, por ejemplo, que el gas boliviano podría servir, digamos, como una especie de plataforma para poder negociar la demanda marítima boliviana, y había tanto expectativas en algunos representantes chilenos importantes, y también había expectativas en algunos representantes bolivianos también muy importantes. Lo pragmático puede pesar, lo económico puede pesar para generar ese tipo de unidad. No obstante, ya en cuanto surge el tema de la demanda marítima, es ahí donde empiezan los escollos, porque el tema de la demanda marítima implica lecturas históricas absolutamente disímiles, ¿no? Absolutamente disímiles, lecturas históricas bien interesadas en el fondo, ¿no? La lectura histórica boliviana pretende llevar agua a su molino, ¿no? Siempre exaltando, ¿no?, la idea del robo, de la usurpación del litoral, la idea de la derrota, del lamento, que nos han saqueado, nos han quitado, nos han robado, nos han abusado, una vez más, como siempre ha sido la historia de Bolivia, hace 500 años es una historia de abuso, de tragedia. En cambio, la lectura chilena es exactamente lo contrario, ¿no? Nosotros hemos ganado una guerra, somos un país excepcional, merecíamos esa victoria, incluso llegan a decir que tanto el litoral como Tarapacá estaban mejor administrados por Chile. ¿Por qué? Porque eran un país excepcional, más institucional, y todas las características que ponen a esta suerte de discurso triunfalista, y por tanto no debemos nada a Bolivia, no debemos nada, y nosotros no vamos a regalar territorio. Ese es un discurso que permanece en todos los gobiernos, y aquel gobierno que ha osado un poco discutir con eso, por ejemplo, hay, ¿no?, la idea de que Allende hubiera estado dispuesto a, según él, en palabras que habría dicho, saldar esta injusticia frente a Bolivia, ¿no?, otorgándole una salida marítima, pero todo gobierno que ha tenido este intento siempre ha tenido el peligro de caerse. O sea, yo creo que si Allende se hubiera animado a decir esto públicamente, el golpe de Pinochet hubiera sido mucho antes, porque las Fuerzas Armadas chilenas están muy, muy imbuidas por esa lectura histórica absolutamente maniquea, donde la victoria de guerra es justificada y también lo que obtienen frente a la guerra. Entonces ya lo consideran su territorio, y el discurso permanente es: no vamos a regalar territorio, no hay nada pendiente, aquí se ha firmado un tratado, por lo tanto no vamos a ceder, y eso es algo que permanece. Pero esa historia que ha marcado, digamos, a los dos países,
no hay cómo cambiarla. Y lo que me estás queriendo decir y de repente es de que no hay posibilidades de un acuerdo entre nuestros dos países. O sea, la historia se puede cambiar, esa es la cosa. O sea, finalmente la historia es una cuestión de interpretación. Eso es algo que también se refleja muy bien en esta investigación, ¿no? O sea, cómo un mismo acontecimiento histórico puede tener interpretaciones absolutamente distintas en los tres países involucrados. O sea, son interpretaciones distintas, son lecturas distintas de un mismo acontecimiento. Ha habido algunos intentos, ¿no?, de repensar nuestras historias. Ha habido varias veces encuentros entre historiadores chilenos, peruanos, bolivianos, justamente en el intento de repensar estas historias para encontrar, en primer lugar, una lectura histórica un poco más objetiva, menos llena de maniqueísmos, menos llena de dicotomías o de construcción de identidades nacionales en base a la otredad, y de esa manera intentar llegar a un acuerdo frente a las secuelas y consecuencias que ha traído la Guerra del Pacífico. Ha habido estos intentos. También hay historiografías, por supuesto, revisionistas, es decir, no tradicionales, que cuestionan las historiografías tradicionales. Hay eso en Chile, hay eso en Perú, y en Bolivia también está surgiendo una corriente, ¿no?, que es una historiografía mucho más crítica. Yo creo que por ahí va alguna luz o alguna luz de esperanza para llegar a algún acuerdo. O sea, empecemos a revisar la historiografía tradicional de forma crítica, tratemos de ponernos de acuerdo y una vez así, bueno, podemos, en lugar de construir otredades, empecemos a construir una especie de unidad latinoamericana, porque por más otredades que se hayan constituido en nuestros discursos o en nuestra retórica o en nuestra historiografía, hay que admitir nomás que los latinoamericanos, al compartir un pasado común, un origen común, tenemos una formación social absolutamente similar. Por más excepcionales que se hayan marcado los chilenos en su identidad nacional, no hay tal. Somos latinoamericanos, tenemos un pasado común, compartimos una formación social similar. Yo creo que por ese lado está la salida. Pero eso va a tomar años seguramente y va a ser muy complicado de que, sobre todo en el caso chileno, digamos, de que acepten de que la victoria no da derechos, de que acepten que de alguna manera no son tan excepcionales como parecería. Eso va a ser muy difícil de repente, ¿no? O sea, es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo. Lo primero que hay que hacer es ver de forma crítica la historiografía tradicional, empezar a asumir de manera crítica también los discursos estatales frente a las secuelas que hay en la Guerra del Pacífico, lo que hay en los medios, lo que hay en la escuela, etcétera. Efectivamente es un proceso largo, pero yo no creo que sea imposible. O sea, empecemos a asumir de manera crítica esta historiografía, ¿no? Empecemos a asumir de manera crítica esta historiografía y a partir de eso, bueno, empecemos a asumirnos como latinoamericanos, que era finalmente el sueño que se tenía desde la fundación de nuestras repúblicas, ¿no?, la unidad latinoamericana. Desde Bolívar. Desde Bolívar para adelante, es la unidad latinoamericana que tiene todo sentido de ser. ¿Por qué? Porque compartimos una formación social muy similar. Y en el caso nuestro, ¿qué se podría hacer para cambiar esa nuestra mentalidad de lamento, de pensar que siempre hemos sido agredidos, explotados? Bueno, lamentablemente no son muy alentadoras las historias de nuestros países, ¿no? En toda la América Latina realmente hemos estado marcados por la tragedia, ¿no? Nadie va a negar eso, ¿no? Es lo mismo como en el caso de Chile, en el caso de Bolivia. Necesariamente tenemos que empezar a mirar de forma crítica estas narraciones históricas que están permanentemente llenas de maniqueísmos, ¿no?, donde nosotros somos las víctimas y viene el extranjero, el usurpador, que es el malo de la película. O sea, cuando uno lee las historiografías tradicionales hasta parecen narraciones de superhéroes y villanos en los tres países. Es impresionante. Siempre los cobardes son los enemigos, los valientes son el ejército propio. Ni qué decir de la construcción mítica de los principales héroes de la Guerra del Pacífico, Prat, Grau y Avaroa. Es impresionante, es la misma narración. Todos mueren por la patria, todos prefieren morir antes de ser inmolados por la patria. O sea, parece una lectura de cómic. Entonces, en el caso de Bolivia, no hay que admitir que efectivamente tenemos una historia, sí, marcada por la tragedia, como en el resto de América Latina, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos Tendríamos que cambiar. O sea, hay que mirar adelante.
Pero por lo que se ve, digamos, las políticas estatales bolivianas están un poco muy imbuidas en reivindicar la demanda marítima, siempre bajo este sesgo muy maniqueo de la lectura histórica. Entonces, bueno, hay que empezar eso a verlo de forma crítica. ¿Qué secuelas trae eso además para la misma mentalidad de los bolivianos, ¿no? O sea, desde pequeños desayunarnos todo el tiempo con la derrota, con la tragedia, con el lamento. Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso en la conciencia colectiva? También habría que preguntarse. Rocío, muchas gracias. Realmente el tiempo se nos fue. Creo que has tocado temas muy interesantes, muy importantes, y espero que en otro momento también podamos continuar con esta charla. Y a ustedes, estimados televidentes, los invito a un nuevo programa de cursos la próxima semana a esta misma hora. Muy buenas noches. Buenas noches.